Pues buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a nuestro módulo. Dejen revisar que se oiga perfectamente bien, parece que sí. Y cierro la cámara para que tengamos más recursos. Y bueno, pues bienvenidos a nuestro módulo 4. Mi nombre es Mariana Carlos Bautista, nuestro grupo es M4C3 Generación 32 y nuestro grupo es el 109. ¿Qué vamos a ver en esta semana? Bueno, esta semana es muy importante porque es con la que iniciamos nuestro módulo 4 y nos damos una idea general de lo que va a tratar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la forma de evaluación, que es el plagio, los recursos de la actividad integradora 1 y 2, dudas y preguntas. En estas 3 primeras semanas vamos a ver 6 actividades integradoras, las cuales vamos a estar analizando cada uno de los recursos para hacerlos, para que al final en la semana de integración, todos estos conocimientos que adquirimos aquí, los veamos reflejados en el proyecto integrador, que va a tener un valor del 30% este proyecto, y las actividades integradoras tienen un valor del 7% cada una. En esta semana en especial vamos a estar trabajando una habilidad socioemocional que la van a reforzar con su tutora, que es las habilidades socioemocionales, además de la actividad en plataforma y todo lo que hagan en la plataforma, recursos, las participaciones en los foros, va a contar para esta actividad en la plataforma. Así es que sí es muy importante que siempre estén atentos y abriendo todo lo que viene en la plataforma. Y pues bueno, tengo 72 horas para evaluar, es muy importante que se los mencione. Si ustedes mandan el lunes, yo tengo hasta el jueves para evaluarlos, ¿no? Y así sucesivamente. Son 72 horas con las que yo cuento para evaluar, pero si ustedes envían el viernes, tengo hasta el martes o miércoles de la siguiente semana, es decir, son días hábiles, no sábado y domingo. ¿Por qué? Porque son nuestros días de descanso, que yo sé que en estos días son cuando ustedes más envían las actividades, es que lo tengo muy presente, trato de evaluar inmediatamente, excepto en la primera semana, porque me espero a esta sesión, ya que esta sesión es muy importante, ¿no? Porque con ella ustedes se dan una idea de cómo deben entregar su actividad integradora de esta semana. Y bueno, las extensiones se dan a partir de la semana 2 de las actividades integradoras 1 y 2. Después del cierre de estas son 72 horas para que ustedes las soliciten y así sucesivamente en las demás semanas, excepto en la semana 4. ¿Por qué? Porque obviamente al día siguiente yo tengo que entregar calificaciones a nuestro SAME. Y bueno, vamos a ver un tema muy importante, que es el plagio, ¿no? El plagio es algo con lo que hemos estado teniendo algunas dificultades. Si yo busco aquí en este buscador de Google la actividad integradora del módulo, actividad integradora 1 del módulo 4 y le doy clic aquí, me va a salir inmediatamente las respuestas a esa actividad que yo voy a entregar, ¿no? Y si ustedes lo ven, aquí ya me vienen todas las respuestas y lo mismo en otros buscadores, ¿no? Como Sirena, igual, Copy, igual, y me parece exactamente lo mismo. Es más, aquí aparecen varias actividades integradoras, ¿no? Y nosotros vemos cómo aquí, en esta parte que todavía no se logra cargar, están esas respuestas a esas actividades. Es que tengamos mucho cuidado de no hacer plagio. ¿Por qué? Primero, porque se califica con 0. También una actividad integradora que sea muy parecida a la de otro compañero igual se califica con 0. Es que tener mucho cuidado de no hacerlo, ¿no? Y cualquier duda que lleguen a tener es mejor que me la digan a mí o que me manden algún mensaje por si llegan a tener cualquier contratiempo. Así es que tengan cuidado con esta parte del plagio, porque las respuestas las podemos encontrar en internet, y al momento de que nosotros la encontremos en internet, pues, y la copiemos tal cual, pues estamos cometiendo plagio. Así es que tengamos cuidado de no hacer esta actividad que se ha visto muy recurrente, ¿no? Sobre todo en esta semana número 1, porque a lo mejor es un poco complicado porque vamos iniciando, ¿no? Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de dónde se puede cometer plagio, de las páginas como de Script, Coursera, Brainly, Doxy, Stubia. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas donde nosotros podemos obtener esa información, ¿no? Y vamos a otro tema también muy importante, que es el propósito formativo de este módulo 4. El propósito
de nuestro módulo 4 es analizar y producir textos considerando el contexto del autor, de cómo se creó esa obra, ¿no? ¿Qué es lo que estaba viviendo mi autor para que haya creado ese texto literario, ¿no? ¿Qué son las circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales y políticas del entorno del autor para propiciar la valoración crítica y reflexiva e identificar la diversidad de visiones del mundo, fomentando su apreciación como manifestación cultural del ser humano y la sociedad? Y en esta semana número 1 vamos a tener 2 actividades integradoras. Nuestra unidad se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Las competencias disciplinarias que vamos a estar trabajando en ese módulo 4 van a ser las siguientes, y antes de que se las mencione les voy a explicar qué es una competencia. Esa competencia nosotros, todos los seres humanos, nacemos con capacidades y habilidades, ¿no? Que si las vamos practicando y las vamos desarrollando nos volvemos hábiles y competentes, ¿no? De ahí el nombre de competencia, ¿no? Mientras más ensayemos, mientras más practiquemos, más fácil y más rápido vamos a poder desarrollar y obtener esas habilidades, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo de un skate que al principio que se sube a su patineta, pues se cae, se tropieza, es muy torpe en esta habilidad, pero conforme van pasando los días, la semana, los meses, hasta los años, bueno, ya hace unos malabares y unas acrobacias que no las podría hacer alguien que está empezando, ¿no? Desde subirse a estas plataformas y volar en el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque él va practicando hasta volverse competente en este deporte. Lo mismo pasa en las competencias comunicativas y en cualquier competencia de nuestra prepa en línea, ¿no? En este caso nosotros mientras más practiquemos la lectura y el análisis, más competentes nos vamos a hacer, más rápido vamos a poder captar qué es lo que me quiere decir mi autor cuando yo estoy analizando, ¿no? Cuando yo estoy leyendo a este autor, qué es lo que me quiere decir realmente, ¿no? Nuestras competencias disciplinarias son analizar, reflexionar y hacer una crítica a partir de la búsqueda de información que yo tenga de ese texto, ¿no? Y después de haberlo leído. Valorar y describir el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación, y eso lo vamos a ver casi en las 2 últimas semanas, casi al final del módulo, o a partir de la mitad del módulo. Asumir una posición personal, eso lo hacemos inmediatamente luego en actividad integradora 1 y 2. Crítica respetuosa y digna y objetiva basada en la razón, es decir, en esa argumentación, en la búsqueda de ese conocimiento. Yo voy a emitir una crítica con ese conocimiento, no voy a omitir solamente o voy a hacer una opinión solamente, la tengo que hacer con base a la búsqueda de información que yo ya hice y de ese conocimiento que yo ya tengo, ¿no? Si no, ya no sería una posición personal objetiva, sería subjetiva, ¿no? En la ética y los valores frente a las diversas manifestaciones del arte, identificar el conocimiento social, valorar las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen, y eso se refiere al contexto, ¿no? Así es que hay que practicar muchísimo para que vayamos desarrollando esas competencias y nos vayamos siendo más y más hábiles, y es muy, muy importante hacerlo desde la semana número 1. Vámonos a nuestro módulo 4, semana 1, la unidad 1 es literatura, arte y expresión comunicativa. El propósito de esta semana es leer analíticamente textos literarios para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa de mi autor, identificar diferentes géneros e inferir en estos las visiones del mundo que tiene mi autor planteadas por estos autores, ¿no? Los aprendizajes esperados es leer textos literarios en forma analítica, es decir, vamos a analizar cada una de sus partes para que al final demos una opinión, reconocer las características y diferencias e inferir la intención comunicativa y contextos de este texto literario, contrastar las visiones del mundo, de la obra del autor y la de nosotros. Vamos a ver qué diferencias y similitudes hay entre estas tres, la obra, el autor y nosotros mismos, ¿no? Identificar las preocupaciones individuales, sociales y artísticas del ser humano, esto a través de la literatura, y valorar la calidad literaria de los textos. Vamos a ver por qué se le considera literatura, ¿no? Porque no todos los textos narrativos son literarios, no todas las novelas, no todos los cuentos, no todos los poemas son literatura, ¿no? Tienen que tener ciertas características para que se vuelvan literatura. Y nuestra actividad integradora 1, que es la que vamos a realizar en esta semana y la que vamos a entregar hasta este domingo, hasta las 11:55, se llama Analizar
textos literarios. Para comprender un texto se requiere una lectura analítica y que permite identificar los elementos que la conforman. Para ello vamos a analizar y vamos a estudiar los recursos lectura, análisis de un texto. Es muy importante que ustedes cuando estén realizando el estudio de estos recursos tomen nota de todo, porque al final en la semana de integración todo esto que estamos viendo ahorita lo van a volver a retomar. Así es que es muy importante que siempre estén tomando nota, ¿no? Por la forma en que están escritos se clasifican en diferentes géneros como texto narrativo, literario, poesía y literatura, ¿no? Y lo vamos a ver más a fondo. Además vamos a ver el siguiente, que este es muy importante porque con este vamos a hacer el análisis de nuestro texto literario, que se llama fondo y forma. Bueno, vamos a ver el primer recurso, que se llama recuperar aprendizajes, que este ya lo vieron en módulos pasados. Es análisis de un texto. Nos dice que para que nosotros podamos comprender a un texto literario tenemos que investigar el contexto del autor, la relación de la vida del autor con la obra, por qué escribió este autor esta obra, qué nos está tratando de decir, ¿no? Las características de la época histórica, las corrientes filosóficas, artísticas y literarias, costumbres y tradiciones que estaba viviendo nuestro autor, porque siempre los autores cuando están escribiendo, dependiendo de su época, van a reflejar donde viven. Si están viviendo una lucha social, y se va a ver reflejado en ese texto literario, ¿no? Igual, si están viviendo un acontecimiento importante de la historia, como la llegada a la luna cuando pasó, van a surgir cuentos como los de Isaac Asimov, donde la ciencia ficción se desata, ¿no? Donde los viajes a otros planetas y a la luna y al centro de la Tierra, bueno, se dan, ¿no? ¿Por qué? Porque están esos avances de la ciencia, ¿no? Todos los autores van reflejando lo que ellos conocen, a lo mejor lo que están viviendo en este momento en su vida y en su entorno, pero también lo que saben porque leen, porque ven las noticias, ven videos, o en otras épocas porque leían esos libros, no sabían que había avances científicos, ¿no? O iban a conferencias y se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, todo lo que rodea a nuestro autor, todo el contexto histórico, todo lo que pasa en la historia, en la política, en la sociedad, todo lo que pasa en la cultura, lo va a reflejar siempre en las historias que nuestro autor vaya a vivir, ¿no? Pues de ahí la importancia de siempre investigar a nuestro autor. El contexto de la obra se refiere al año en que se escribió, por qué se escribió nuestro autor, qué estaba sucediendo cuando él la escribió. A lo mejor la escribió porque estaba manifestando a través de un cuento o de una novela una denuncia social, una denuncia política, ¿no? Donde podemos ver cómo esta sociedad se rige, ¿no? Por las apariencias, cuando en realidad hacen una cosa y dicen otra, ¿no? Y de ahí la importancia de investigar el contexto de la obra, ¿no? En qué año se escribió, por qué la escribió nuestro autor, en qué época estaba, si había un movimiento literario en especial, ¿no? La cultura igual, qué estaba sucediendo en nuestra cultura en un hecho histórico. Es muy importante que nosotros antes de empezar a leer un texto, empecemos a investigar sobre el contexto de nuestro autor. Aquí mismo en el análisis de un texto también nos menciona que hay diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Como el escrito, el oral, el gestual, el visual y el auditivo, ¿no? Nosotros nada más nos vamos a centrar en el escrito porque es con el que vamos a estar trabajando en este módulo 4, aunque la próxima semana van a estar ustedes grabando un audio. En el primero nos dice que el lenguaje escrito puede ser formal o informal, y aquí vamos a poner mucha atención porque con esto que está aquí, con esta información que tenemos en nuestro recurso análisis de un texto, vamos a responder las primeras preguntas de la actividad integradora número 2, donde nos van a preguntar qué nos parece ese lenguaje que utiliza el autor, y entonces nosotros ya vamos a hablar con base en estos conocimientos, ¿no? Vamos a decir, el lenguaje que ocupa mi autor es formal o informal, y en qué me baso, ¿no? Si es difícil o fácil de entender, ¿no? Y en ese momento yo, o ustedes más bien, están dando cuenta que ya están aprendiendo, que ya están argumentando, que están haciendo un análisis objetivo con base en estos recursos que nos dio Prepa en Línea, los que están en nuestra plataforma. Así es que sí es importante que estemos respondiendo siempre con base en estos recursos, ¿no? Vamos a responder si es formal o informal. Si es formal, bueno, vamos a decirlo por qué, ¿no? Y aquí es muy claro este recurso, nos dice que por lo regular los autores utilizan un lenguaje literario, es decir, hacen uso de la retórica, de esas expresiones artísticas que son muy difíciles de comprender, ¿no? Y a lo mejor por eso no entendemos o es difícil comprender este texto, ¿no? Por ese uso de la expresión artística. También nos van a hacer una pregunta si ese texto literario que acabamos de leer es
es un lenguaje figurado o me parece que es una expresión artística, nosotros tenemos que responder pues que sí o que no, porque todo lo que utiliza un lenguaje figurado es una expresión artística, todo lo que utiliza la retórica es una expresión artística porque el autor nos trata de decir con pocas palabras y con palabras bellas mucho, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita que analicemos un poema, ¿no? Y este es el ejemplo de la actividad integradora número 2 que yo les estaba diciendo que más adelante lo vamos a ver y que con la que vamos a responder con base en este recurso. El siguiente recurso se llama literatura. Nos menciona que literatura viene del latino literare, que significa letras, que es el uso de la palabra escrita como medio de expresión y se divide en poesía, prosa y teatro, ¿no? El siguiente recurso nos habla sobre los textos literarios y precisamente, igual que el otro recurso, nos dice cómo se divide, ¿no? En dramático, en lírico y narrativo. El texto dramático se refiere principalmente a esas obras escritas en versos o en prosa, donde su propósito principal es ser representado, ¿no? Que sea representado por una obra de teatro, por actores, ¿no? Donde vienen un conjunto de obras que son representadas por actores ante un público por un medio de diálogo directo, natural y sencillo en un escenario, donde hay acotaciones esas que vienen entre paréntesis y son las indicaciones de lo que debe de ser el actor, cómo va a ser la escenografía, qué ambiente va a tener nuestra obra de teatro, ¿no? Como les había mencionado, el objetivo principal de este texto dramático es ser representado por actores, ¿no? Y obviamente viene en diálogos, es muy fácil de identificar porque viene ya sea en guión largo o el nombre de los personajes con lo que nos está señalando cuando ellos deben de intervenir en la obra de teatro. El siguiente recurso y es el siguiente género literario es la narrativa. La narrativa, como bien su palabra nos dice, su característica principal es narrarnos una historia, no un acontecimiento, ¿no? Nosotros utilizamos la narración constantemente, sobre todo cuando alguien nos pregunta, ¿y qué hiciste en la mañana? No, pues fíjate que yo en la mañana me desperté y me bañé, me arreglé, comí, desayuné un desayuno delicioso, fruta picada con yogur griego y después me fui a trabajar. Voy narrando, ¿no? En este caso, los textos narrativos utilizan esta característica principal, aunque utilizan también diálogos, descripciones, argumentación, todo lo que pueda ocupar otros tipos de textos, pero sobresale la narración, donde nos empiezan a contar una historia, ¿no? Había una vez en un lugar muy lejano, en un reino muy lejano, una niña que su madre había muerto, ¿no? Esta niña que había tenido todo en su familia, de repente su madre fallece y su padre se casa con una princesa de un país vecino. Ella era malvada como hermosa y odiaba a esta niña que se llamaba Blancanieves por ser una de las niñas más bellas de este reino. Entonces la hizo trabajar y trabajar. Bueno, y ahí voy contando y utilizando esta narración. ¿Qué características tiene la narración? Pues eso, la característica principal es que me está contando una historia, ¿no? Tiene una estructura, como la señala aquí en ese recurso, que es el planteamiento. Aquí nos presenta a los personajes principales, quiénes son con los que va a estar rodeada nuestra historia, la problemática con la que vamos a estar leyendo constantemente en todo el texto narrativo. El desarrollo, bueno, aquí es la sucesión de todos los hechos y de todas las acciones de esta problemática. El clímax es lo más interesante, de eso que no podemos dejar de leer y que quisiéramos parar, pero estamos tan picados leyendo que no podemos dejarlo hacer. Entonces, el clímax es lo más interesante, ¿no? Y el desenlace es cómo se soluciona esa problemática que vimos al principio, o puede ser un final abierto, inesperado, o un final que sea obvio, ¿no? Como el de las princesas, ¿no? El siguiente género literario, que es otro recurso, se llama poesía y lírica. Nos menciona que la lírica es sinónimo de la poesía. ¿Y esto por qué? Porque al inicio, cuando se empezaban a contar las primeras poesías, se hacía a través de la lira, ¿no? Iban de pueblo en pueblo con la lira y se paraba ese señor en las plazas, en las esquinas de la iglesia, de los mercados, y empezaba a tocar la lira, y él empezaba a recitar poemas y contando lo que había pasado en un pueblo, lo que había pasado en una guerra, lo que había acontecido en la sociedad, y él lo iba contando, ¿no? Y de ahí que se queda como el nombre de lírica. Actualmente pues ya no se usa la lira, ¿no? Pero se le queda precisamente por estos inicios que se estaban dando, ¿no? Y nos dice que a pesar de su aparente concreción, es decir, de muy poquito que nos quiere decir, se dice mucho en pocas palabras, ¿no? La poesía requiere de un intenso conocimiento de significación, es decir, de significado de los recursos retóricos, de la metáfora,
metáfora, de la comparación, de la metonimia, de la hipérbole. ¿Por qué? Porque a través de eso yo voy a ir analizando. Yo creo que de los tres géneros literarios, este es el más complicado, ¿no? Porque hay que ir descifrando lo que nos dice nuestro autor, ¿no? Pues esta aumenta en función de la correcta aplicación de las figuras retóricas y de la propia dimensión de las palabras en el contexto de un verso, ¿no? Y en ese mismo recurso nos señala estas figuras retóricas, estas palabras que utiliza el autor, que a veces son bien complicadas y no les entendemos nada, pero que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana más de lo que suponemos, ¿no? Una de ellas es la metáfora. La metáfora es una comparación, pero le quitamos la palabra como para darlo como si fuera una afirmación, ¿no? Tus ojos son verdes, ya no como verdes, nos está diciendo que tus ojos son verdes selva, es decir, nos está afirmando que sus ojos son bellos, hermosos, como una selva fresca, ¿no? Para indicar que el color de los ojos se asemeja al color de la selva, ¿no? Y aquí hace esta comparación que yo les decía. El siguiente recurso retórico se llama comparación, y aquí sí va a utilizar la palabra como, ¿no? Compara un hecho con otro muy similar, ¿no? Eres fría como el hielo, ¿no? Aquí nos está diciendo, ¿no? Eres fría, no sientes nada, no expresas nada, o sea, ¿qué te pasa? Pareces un hielo, ¿no? Que no se mueve, no emite nada, ¿no? La hipérbole, otro recurso retórico en el que nosotros exageramos, por lo regular la utilizamos mucho las mamás, ¿no? Y cállate porque todo el mundo se va a enterar, bueno, no todo el mundo se va a enterar, nada más los que estamos ahí presentes, ¿no? Pero esa exageración, esa hipérbole, constantemente lo estamos usando, ¿no? Y un ejemplo es, lloró ríos de lágrimas al partir, nadie puede llorar ríos de lágrimas. ¿Quién puede llorar ríos de lágrimas? Nadie, es una exageración, ¿no? Esto es la hipérbole. Y este tipo de recursos los utilizan mucho en la poesía, en todos los géneros literarios, ¿no? Pero en especial en la poesía, porque casi cada verso, cada renglón en otros géneros, es uso de este recurso retórico, así es que hay que saberlo descifrar, deducir qué no es lo que nos está tratando de decir nuestro autor, ¿no? Y el siguiente es el oxímoron, que es un contraste entre algo que se opone, ¿no? Por ejemplo, altibajo, alto con bajo, ¿no? También se puede dar entre versos, no necesariamente entre palabras, puede ser un verso que diga blanco y el otro verso que diga negro, no todo lo contrario, ¿no? Y hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Qué nos quiere tratar de decir? Que hay confusión en el personaje, ¿no? Altibajo y agridulce, y este es otro de los ejemplos de la retórica. Hay muchísimas figuras retóricas, hay demasiadas figuras de pensamiento igual que nos ayudan a comprender nuestro texto literario, y necesitaríamos todo un módulo para ver, o yo creo que más, para ver todo y analizar cada una de las figuras retóricas. Pero si alguien quisiera conocerlas, pues ya me manda un mensaje y yo le dejo un enlace de otras figuras retóricas que hay y que ya conocemos, pero que no sabemos cuál es su nombre, ¿no? Y un ejemplo de la importancia que yo les decía de investigar sobre el contexto del autor, porque si no, no le vamos a entender a nuestra obra, es este poema que es de Miguel Hernández Gilabert, que se llama Es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Nos dice aquí, es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Son 2 años de sangre, son 2 inundaciones. Sangre de acción solar, devoradora vienes, hasta dejar sin nadie y ahogado los balcones. Y aquí vemos mucho uso de la literación, es decir, de la repetición de palabras, uso de la metáfora, es sangre, no granizo, ¿no? Fíjate lo que me está cayendo, es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Devoradora vienes, sangre donde puede bañar la muerte apenas, fulgor emocionante que no ha palidecido porque lo recogieron mis ojos de 1000 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? ¿No? Porque como lo acabo de leer y a mí se me ocurrió no investigar sobre el autor, entonces no voy a entenderle nada, ¿no? Y de ahí la importancia de antes de empezar a leer un texto y de darle una ojeada más o menos de lo que trata y siempre investigar a nuestro autor. ¿Quién es Miguel Hernández Gilabert? Miguel Hernández Gilabert nace en Alicante, en España, a inicio del siglo XX, justo en la Primera Guerra Mundial. Cuando él era niño va creciendo en este problema de la guerra civil y obviamente ve todas las circunstancias sociales que pasan en su país, cómo derrocan a los reyes y estos huyen y se pone el nuevo gobierno que es militar, donde las acciones que toman los militares, cuando antes los dos, el pueblo y los militares lucharon juntos para derrocar al rey, resulta que los militares al momento de llegar al poder se olvidan del pueblo y empiezan a someterlos, ¿no? Empiezan a matarlos de hambre, a no darles de comer, si alguien opinaba en contra del gobierno era inmediatamente asesinado o desaparecía, no sabían qué pasaba. La misma gente tenía
tenía miedo. De hecho, miren, aquí vemos una imagen de cómo llegaban los militares a los pueblos, a los lugares, a estas comunidades, y la gente alzaba sus manos como diciendo, bienvenidos, aquí no hay nadie, todos estamos a su favor, y ustedes sigan gobernando, estamos bien bravos, porque nadie podía decir nada, ¿no? Entonces, todo esto lo estaba viviendo Miguel Hernández, miren, y si se fijan, la gente estaba demacrada, muy flaquita, porque no, pues no había comida, ¿no? Todo se estaba yendo en el gasto de esa guerra civil, ¿no? Y obviamente pues no había perros, ni pajaritos, ni gatos por ningún lado, pues porque se los comían, ¿no? Estaba muy complicada la situación en ese entonces. Y todo esto va viviendo desde su niñez, desde que nace Miguel Hernández Gilaver. Pero para colmo de males, justo en plena guerra civil, estalla un problema muy importante en Europa, que es los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Alemania tiene varios aliados, y uno de esos aliados resulta que podría ser España, ¿no? Pero España no se podía unir a ellos porque tenía una guerra. Ellos estaban en guerra, no podían estar en otra situación similar, ¿no? Por lo que Franco ayuda, bueno, más bien Hitler ayuda a Franco a que consolide su gobierno a través de darle dinero para las armas, además que le dejaba practicar todo su armamento, su nuevo armamento con la población civil. Franco le decía, mira, puedes llegar a esta población, y entonces llegaban las naves y ellos empezaban a practicar los vuelos y podían bombardear de manera baja, o lo hacían a lo alto, cuál tenía más impacto, que no, y ellos practicaban con ellos. Imagínense, una guerra civil, o el gobierno contra el pueblo, cuando el pueblo no tiene nada y el gobierno hasta tanques usaba, ¿no? Tanques de guerra, aviones, metralletas, porque estaba haciendo uso de eso que le estaba dando Hitler, ¿no? Y así es como España ayuda en la Segunda Guerra Mundial a estos aliados que eran los alemanes, ¿no? Y todo esto lo vive Miguel Hernández Gilaver, ¿no? Y cuando él lo vive, pues escribe este poema que dice, sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. De aquí nos está diciendo, fíjense, es sangre, no granizo lo que azota mis sienes. Quiere decir que hay sangre, hay balas, hay guerra, ¿no? Son 2 años de sangre, 2 años donde inicia la guerra, son 2 inundaciones porque habla de la Segunda Guerra Mundial. Sangre de acción solar porque explotan las bombas, todo estalla, es horrible, ¿no? Devoradora vienes porque arrasa con todo, ¿no? Hasta dejar sin nadie porque todos mueren, y ahogados los balcones. Devoradora vienes, y aquí le deja 3 puntos suspensivos porque se lleva todo, no deja nada, ¿no? Sangre donde se puede bañar las muertes apenas, fíjense lo que nos está diciendo, sangre donde se puede bañar las muertes apenas, fulgor emocionante que no ha palidecido, porque lo recogieron mis ojos de 1000 años, nos está diciendo, mire, yo tengo tantos años, ¿no? Pero pareciera que no tengo como 20 y tantos, 30 años, no, pareciera que yo tengo 1000 años, por todo lo que he vivido, es horrible, ¿no? En tan poco tiempo yo he vivido mucha muerte, he visto mucha injusticia, y esto es lo que nos está tratando de decir Miguel Hernández Gilaver con su poema, y de ahí la importancia de conocer el contexto para poder comprender lo que nos quiere decir nuestro autor, y es lo que vamos a hacer con nuestros autores de nuestras actividades integradoras 1 y 2. Otro recurso se llama fondo y forma. Este es muy importante porque no solamente lo vamos a utilizar en actividad integradora 1, sino también en A2. Y un tema muy importante es la trama, donde nos van a preguntar, escribe la trama de este texto. ¿Pero qué es la trama? La trama es la sucesión de hechos contados cronológicamente, es decir, desde que inicia hasta el final. Vamos a contar qué sucedió primero, qué después, hasta llegar al final, ¿no? Y otro tema muy importante, que por eso se llama así nuestro recurso fondo y forma, es la forma. Y nos van a pedir que analicemos todos los textos literarios que vayamos a leer en su forma y en su fondo, ¿no? ¿Y qué es la forma? La forma es la estructura, cómo está escrito nuestro texto. Si está escrito en verso, inmediatamente me voy a dar cuenta que es un género lírico, porque es poesía, ¿no? Si está escrito en prosa, aunque también ya hay prosa poética, me voy a dar cuenta que es un texto narrativo, ¿no? Y si está escrito en diálogos, donde tiene acotaciones, escenas, bueno, es un texto dramático. Así es que estos dos van tan juntos, con pegados, que no se pueden separar. Es como decir, ¿qué es la cohesión y la coherencia? Vamos a separar la cohesión y coherencia. No se puede separar, es como hablar de los sentimientos y emociones, no se pueden separar, porque los dos están tan juntos que no se separan, ¿no? Y entonces, dependiendo de esta estructura, lo vamos a clasificar en género, ¿no? Habíamos dicho que el verso
va a estar en el lado del lírico, ¿no? La prosa en el lado narrativo y los diálogos en el dramático. Y es así como nosotros vamos a analizar nuestro texto, dependiendo de cómo lo veamos, vamos a decir, bueno, su estructura está en verso, por tanto, pertenece al género lírico, y así todos los textos que vayamos a analizar. Otro aspecto que vamos a analizar es el fondo, lo que no la forma superficial. Ya vimos la forma superficial, que es la forma, cómo está por fuera, ¿no? Nuestro texto literario. Ahora vamos a analizar el fondo, ¿no? Las formas de transmitir un mensaje, las ideas que nos quiere dar nuestro autor, los temas que el autor comunica, el pensamiento, las emociones que nos quiere dar, ¿no? Y esto a través de 6 elementos de fondo, ¿no? Que ustedes no se les vaya a olvidar hacerlo, ¿no? Uno de los primeros elementos es el argumento, ¿no? El argumento es el resumen de todo lo que nos dice nuestro texto. En realidad, un texto literario no se puede resumir, pero sí parafrasear, no podemos subrayar las ideas principales, ¿no? Y va a responder a la pregunta de qué trata, qué sucede en la obra, y nosotros vamos a poner, trata esta historia sobre una mujer que se enamora de un hombre que no le corresponde, y nosotros vamos a contar de manera general de todo lo que trata, de tal manera que el que nos esté leyendo comprenda de cuál es el contenido de este texto literario. El siguiente elemento es el tema, se refiere a la idea principal. Aquí sí lo vamos a poner como el resumen del resumen, ¿no? Vamos a resumir en 1, 2, 3, 4 palabras el tema de este texto literario: el amor, el odio, la venganza, la desesperanza, el pleito entre dos personas, lo más resumido que podamos. Podemos utilizar una palabra mejor: amor, odio, desilusión, lo que sea, o 2 o 3, mucho mejor, porque en ese momento yo logro concretar, logro hacer pequeño en una palabra todo lo que viene en el texto, ¿no? El siguiente elemento se llama acción. Este sí es larguísimo, este sí cuando lo vayan a responder les va a llevar mucho espacio, porque son los diferentes hechos que suceden en una obra. Se agrupan en 3 momentos, que es el planteamiento, desarrollo y desenlace. Nosotros vamos a explicar qué pasa en el planteamiento, cómo inicia nuestra obra, qué sucede en el desarrollo, cómo se va a desarrollar esta problemática y en qué termina, ¿no? Vamos a decir, bueno, todo inicia cuando una mujer se enamora de un hombre, pero este no le corresponde porque no es su tipo, etcétera, ¿no? Siguiente elemento, cuarto elemento, se llama tiempo. Es la duración en la que dura nuestra historia. Hay 2 tipos de tiempo, uno que se llama objetivo o cronológico. Este es muy fácil de identificar porque nos damos muy bien cuenta, porque vemos cómo transcurren los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Es muy fácil de percibir, ¿no? El siguiente se llama subjetivo o psicológico, y es todo lo contrario, no se puede identificar tan fácilmente, es más, no se ve. Y uno de los textos literarios que vamos a analizar es como este: no se va a ver el tiempo, no sabemos si sucedió hoy, en la mañana, ayer, antier, si pasaron 5 horas, 10, 2, no sabemos, porque no se ve, ¿no? Y es también es fácil de identificar, cuando no vemos si te están transcurriendo días, horas, semanas, es un tiempo psicológico. El otro elemento es el espacio, que es el lugar donde están sucediendo los hechos. El siguiente elemento son los personajes, y aquí nos van a preguntar quiénes son los personajes principales, ¿no? Los personajes con los que sin esos personajes no existiría la historia, ¿no? Si los desaparecemos, se acaba todo, pero si vemos algunos personajes como los secundarios y los quitamos, pues no pasa mayor cosa, ¿no? Porque los más importantes son los personajes, ¿no? Y son seres creados por el escritor, que se caracterizan por tener particularidades físicas, psicológicas, sentimientos y emociones. Su importancia se define a partir de su relación con otros personajes, es decir, los personajes principales, secundarios y ambientales, ¿no? Y ahora sí, vámonos a nuestra actividad integradora número 1, y su propósito es contrastar su forma de ver la vida con la de los 3 textos literarios mediante el análisis de sus características y particularidades, el género al que pertenece, el contexto que fueron escritos y la intención comunicativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a descargar el texto que se llama Analizar, y de hecho yo ya lo descargué, y que se llama Analizar textos literarios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer los siguientes textos: El ingrato me deja busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz; El rey burgués, de Rubén Darío; y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Recuerda que puedes usar técnicas de lectura rápida que has trabajado desde el módulo 2, como el skimming, y completa el siguiente cuadro comparativo con los elementos que logres identificar de cada una de las obras. Es posible que algunos de los elementos de análisis no se cumplan en todos los
textos, sobre todo en el poema, ¿no? Porque todo lo de los dos demás sí se va a cumplir, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro texto que se llama El ingrato me deja busco amante y lo vamos a comenzar a leer, ¿no? Y me parece que no es cierto, es este. Es un poema chiquititito donde menciona que el ingrato me deja busco amante, el que amante me sigue dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, fíjense, amo al que no me quiere, ¿no? Maltrato a quien mi amor busca constante. Bueno, y está hermosísimo el poema, usa de retórica, Dios mío, es una exageración del uso de la retórica, ¿no? Desde inmediatamente lo vemos aquí. Al que trato de amor hallo diamante, y ser diamante al que de amor me trata, porque sí, llega a pasar también que nos enamoramos de alguien que, pues, que no nos corresponde, pero a su vez alguien se enamora de nosotros, ¿no? Y nosotros no le podemos corresponder, pues porque no nos llama la atención o nos gusta, ¿no? Y bueno, ya que lo terminemos de leer, vamos a investigar el contexto histórico. De hecho, yo ya les dejé unos videos en el foro Aprendiendo sobre los autores para que nos dé una idea y sepamos por qué nuestros autores escribieron estos textos, ¿no? Y debemos de saber la importancia de por qué lo hacen, ¿no? Y aquí ya se los dejé en el foro Aprendiendo y les dejé unos videos aquí precisamente se los puse para que conozcamos más el contexto de nuestro autor y sepamos por qué escribieron estas obras, ¿no? Y después que lo contestemos, ¿a qué género literario pertenece? Bueno, ya vimos, y aquí ya estamos haciendo un análisis de forma, ¿no? Estamos viendo cuál es su forma. Si está escrito en verso, ¿a qué género literario pertenece, ¿no? ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra, cuál es ese contexto social en el que ellas estaban, ¿no? Una mujer que se enamora de un hombre y no le corresponde. Socialmente eso está permitido, culturalmente eso se vale, sobre todo en la época de ella, ¿no? En el pleno siglo XVII, donde no se podía hacer, ella vive a principios de 1600 y cacho, ¿no? ¿Cuál es el contexto del autor? Aquí vamos a investigar la biografía, los acontecimientos más importantes de nuestro autor para que lo conozcamos más y podamos comprender por qué lo escribió. Muchos dicen que esta obra la escribió no porque le haya sucedido a ella, no porque ella se haya enamorado de un hombre que no le correspondía, sino porque ella le mandaron a hacer esos escritos. Dice que comúnmente muchas mujeres, o también hombres, le mandaban y le pagaban a Sor Juana Inés de la Cruz para que hiciera estos versos, obras de teatro, donde ella se representaba como en primera persona, ¿no? Pero no necesariamente ella le sucedió. Recuerden que ella fue monja, no por vocación, no porque amara la religiosidad o amara a Dios, sino porque era la única forma de estudiar y de acceder al conocimiento. Después vamos a investigar cuál es la intención del autor. Después de haber leído la obra, saber el contexto cultural de la obra y el contexto del autor, por qué le escribió, cuándo le escribió, en qué años escribió, qué acontecimientos sucedían en ese momento que la estaba escribiendo, ¿no? Y vamos a hacer un análisis nosotros. ¿Cuál creemos que es la intención de la autora, ¿no? Y lo vamos a responder. ¿Cuál es el argumento? Vamos a responder aquí a la pregunta de qué trata y el tema. Recuerden que el tema debe de venir en 1, 2, 3 palabras máximo. La acción, aquí sí vamos a ocupar más espacio porque la acción tenemos que explicar qué sucedió en el planteamiento, qué sucedió en el desarrollo y cómo termina, ¿no? Bueno, en este caso no aplica aquí en el de Sor Juana Inés de la Cruz, más bien aplica en el Rey Burgués y la verdad sospechosa. El siguiente nos dice, ¿cuál es el tiempo de la obra? ¿Ustedes qué tiempo creen que haya pasado? ¿Un tiempo que se puede medir en meses, semanas, días, años? ¿O no se percibe este tiempo? Y es aquí donde nosotros contestamos, ¿no? ¿Cuál es el espacio? ¿Dónde sucede este acontecimiento? ¿Y quiénes son los personajes principales? Bueno, aquí vemos inmediatamente que es muy fácil de percibir estos personajes principales de este poema. Y así lo mismo hacemos con el Rey Burgués y la verdad sospechosa, ¿no? Ya cuando terminemos de responder estos 11 elementos de nuestro cuadro comparativo, vamos a responder la pregunta número 3. Con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmite, ¿no? ¿Cuál es la relación de ese contexto y de la obra? Bueno, todos los autores, como les mencioné, van a reflejar lo que han vivido en su época y siempre lo van a reflejar, ¿no? Y de ahí, ¿por qué transmiten ese mensaje, ¿no? Número 4, redacta en un comentario breve
en el que contrasten las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, para responder esta pregunta vamos a utilizar todos estos elementos de nuestro cuadro comparativo. Aquí vamos a empezar a ver contraste, es decir, similitudes y diferencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más grande? Bueno, que cada uno de estos pertenece a un género diferente. Si se fijan en su estructura, pues ya lo vimos, ¿no? Está en verso, está en prosa y y si lo vemos acá, miren, aquí vemos el poema que está en verso. El siguiente que es, obvio, si viene en actos, ya con eso les estoy diciendo qué tipo de género es, ¿no? Y si viene en prosa, pues ya sabemos que esto es lo que vamos a contrastar y es lo que vamos a escribir en nuestra actividad integradora, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias? Y vamos a ir analizando cada elemento, ¿no? Bueno, la principal, una de las diferencias que es uno está escrito en verso, por tanto es un género literario, el otro en prosa, es un cuento, es un texto narrativo, y el otro es una obra de teatro, ¿no? Porque es un texto dramático, ¿no? ¿Cuál es el contexto social de la historia, cultural? Bueno, todos reflejan donde están viviendo, ¿no? Todos mencionan cómo se vivía en esa época y hacen referencia a lo que ellos vivían y veían, ¿no? El argumento de cada una de las obras van a escribir de manera general cada uno de estos elementos, las similitudes y diferencias que hay entre estos tres textos literarios. Y número 5, en uno o dos párrafos contrasta la forma de ver la vida de los tres textos literarios con la tuya, es decir, aquí vamos a contrastar cómo se ve mi vida con la problemática que sucedía, por ejemplo, en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, El ingrato me deja busco amante, donde ella se enamora de un hombre que no le corresponde. ¿Ustedes les ha sucedido que se han enamorado de alguien que no les corresponde? Y eso es lo que van a escribir. Bueno, en el primer caso, a mí me ha sucedido, o yo vi, yo conocí, o yo supe de alguien que se enamoró de alguien que no le correspondía, ¿no? Y a su vez siempre tuvimos a alguien que estuvo enamorado de nosotros y nunca le pudimos corresponder por X o por Y razón, ¿no? Bueno, es aquí donde nosotros vamos a ver en cada una de las obras qué similitudes y diferencias hay con nuestra vida. Y en ese momento hemos terminado nuestra actividad integradora número 1. Debemos de guardarla con la nomenclatura que nos están solicitando. Yo les recomiendo que siempre vean los criterios, la rúbrica de evaluación, porque es un parámetro con el que ustedes deben de entregar esta actividad integradora para poder sacar 10, ¿no? Y ven cada uno de los criterios. Por ejemplo, el cognitivo nos dice, realiza un documento en el que incluye un cuadro comparativo con los 11 elementos, no nos dice que 10, y va bajando la calificación si van poniendo menos, del análisis de la obra. Los elementos que identificas son correctos, claros y congruentes con las obras en su totalidad. Un análisis preciso de las tres obras en la que expresa la relación que existe entre el autor y su obra con el mensaje que transmite. Eso se refiere a las preguntas de abajo. Lo hace de forma correcta, clara, congruente con cada una de las obras y con la extensión solicitada. Un comentario en el que exprese las diferencias entre la forma en que cada autor transmite un mensaje en su obra. Lo hace de las tres obras de forma correcta, clara, congruente con cada una de las obras y con la extensión solicitada. Y así van a ir leyendo cada uno de los criterios de evaluación, los criterios de desempeño, porque el parámetro es con lo que nosotros, los asesores, vamos a calificarlos. Así es que yo voy a ver y voy a empezar a contrastar. Este trabajo sí tiene los 11 elementos, son verídicos, son congruentes, es clara su redacción, no hay problema, y aquí tiene todo el puntaje del criterio de desempeño cognitivo, y así los demás criterios. Es que siempre vean la rúbrica de evaluación, descárguenla para que estén checando constantemente qué es lo que nos quiere decir nuestro autor. Y bueno, aquí están nuestros autores que vamos a ver: Rubén Darío, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón. Y revisar nuestra rúbrica de evaluación. Vámonos a nuestra actividad integradora número 2, que se llama Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana. Nos dice que para que nosotros podamos analizar los textos literarios es necesario conocer el lenguaje, y nos menciona que los autores de textos literarios se valen de diferentes formas lingüísticas para escribir sobre las inquietudes de los seres humanos. Estas formas lingüísticas se refieren a la retórica, Entonces, para ello vamos a analizar
analizar los textos literarios y sobre todo su lenguaje, su forma de expresar, ¿no? Y el único recurso que nos aparece para esta actividad integradora se llama lenguaje literario. El lenguaje literario es el conjunto de palabras generalmente escritas que se utilizan para transmitir un mensaje de una manera estética, es decir, a través de esta metáfora, metonimia, hipérbole. Para hacer un análisis del lenguaje literario en un texto debemos de considerar dos aspectos. Y esos dos aspectos son las dos formas que nosotros utilizamos el lenguaje, ¿no? De manera denotativa y connotativa. Y eso le vamos a poner mucha atención porque eso nos pueden preguntar en nuestro examen de ingreso a la superior, ¿no? El denotativo es cuando nosotros buscamos la información tal cual viene en un diccionario, en una enciclopedia, y es un lenguaje literal, ¿no? Por ejemplo, el significado del objeto de las palabras de corazón, ¿no? Si yo busco en el diccionario corazón, me va a decir que es un órgano muscular que bombea sangre, que está en el lado superior izquierdo del tórax, bla, 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 y nos va dando información. Esto es literal, ¿no? Pero si yo lo utilizo de manera romántica, bonita, por ejemplo, cuando le hablo a mis hijos, le digo, ven para acá, corazón, ¿qué estás haciendo? Y ya yo no le estoy diciendo, ven para acá, órgano que se encuentra en la parte superior izquierda que bombea sangre, no le estoy diciendo eso, sino le estoy diciendo que lo quiero, que la amo, ¿no? Y se utiliza esto como un lenguaje figurado con el fin de conmover al lector, es decir, vamos a despertar sentimientos y emociones. Y esto es subjetivo y se utiliza en las obras literarias. Esto es, este lenguaje connotativo es lo que se utiliza en la literatura, ¿no? Y el segundo, que eso no lo vamos a utilizar las funciones de la lengua, pero es importante que la tengan presente, nos menciona que existe una función del lenguaje como referencial, que es donde nosotros utilizamos tal cual nuestra lengua, el emotivo, donde lo utilicemos para promover o hacer uso de los sentimientos y emociones para que la otra persona se conmueva, y el apelativo, pues tratamos de convencer a los demás que lo que yo digo es verdad, ¿no? Lo que vamos a utilizar nada más es estos dos, el denotativo y connotativo. Nos vamos a poner mucha atención en el connotativo porque vamos a crear una obra a través de este lenguaje, ¿no? Y vamos a hacer nuestra actividad integradora que se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana. El propósito es comparar la forma en que se abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas, además del lenguaje utilizado en los dos textos literarios. Para ello vamos a descargar nuestra actividad integradora número 2, que se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana. Número 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el cuento de la canción de oro, nuevamente con nuestro autor Rubén Darío, que lo utilizamos en la actividad integradora número 1, y del mismo libro que se llama Azul, que es el máximo exponente del modernismo. Vamos a leer, de hecho aquí mismo nos da el texto, me parece que es este, no es este, es este, y nos da el cuento con el que vamos a estar trabajando. Aquí está el libro de Azul. Miren, de hecho, aquí en ese mismo libro que nos da el texto, podemos bajar el contexto del autor y de la obra, porque aquí nos los está dando. De hecho, aquí nos está diciendo en este libro que nos comparten, sobre todo en esto, ¿no? Rubén Darío, aquí nos menciona, aquí vemos la foto de Rubén Darío, nos está dando el contexto del autor. Rubén Darío nace en Metepa, hoy Ciudad Darío, 18 de enero de 1867, León, y muere en León el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta nicaragüense, máximo representante del modernismo, pues sí, porque él lo creó en la lengua española. Es poeta que ha tenido la mayor y más duradera influencia de la poesía en el siglo XX y en el ámbito hispánico. Bueno, aquí podemos leer todo el contexto de nuestro autor y lo podemos utilizar. Y estas son las circunstancias por las que escribió, ¿no? De hecho nos menciona un poco, ¿no? Y aquí nos damos cuenta y aquí lo vamos a ver. Aquí vemos primero el primer texto, que es el Rey Burgués, que es el que vemos en la actividad integradora número 1. Pero si ustedes se dan cuenta aquí en este libro que se llama Azul, que es como es una especie de es una especie de, ay, se me fue el nombre de esas, cuando recopilamos muchos cuentos hacemos se me olvidó el nombre. Hacemos el contenido de todos estos cuentos para formar este libro de Azul, y aquí viene el Rey Burgués, y aquí mismo viene la canción de oro que nos están pidiendo en nuestra actividad integradora número 2. Miren, y son poquitas páginas que nosotros podemos leer porque la letra está muy, muy grande. Después que lo hayamos leído, vamos a responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué aprendiste del texto? Y vamos a justificar la respuesta. ¿Qué aprendimos de este texto tan hermoso que hace como una alegoría al oro, ¿no? Donde un harapiento
llega y está pasando por una calle, llega a una calle hermosísima, una casa hermosa, donde dice, oh, qué bonita casa, tan llena de lujo, tan llena de oro, tan ostentosa, y de repente entran dos hombres, ¿no? Y un hombre y una mujer, y dice, ay, qué bello lugar. Y él como era un poeta mendigo, un poeta, ¿no? Y empieza a hacer un poema de ese lugar y nos empieza a mencionar que el oro y el oro y el oro, y nos lo menciona tantas veces porque nos está haciendo referencia que con el oro, bueno, el oro vale todo, sin el oro no podríamos hacer el aro. Cantemos al oro, rey del mundo, que lleva dicha y luz por donde va, es decir, toda la gente que lleva oro va a llevar dicha y luz por donde va, como los fragmentos del sol despedazado. Cantemos el oro que nace del vientre fecundo de la madre tierra, inmenso tesoro, leche rubia, es decir, vamos a tener todo con esto, ¿no? Cantemos el oro, río caudaloso, ya nos está diciendo que es prosperidad, ¿no? Fuente de vida, ya nos está diciendo que el oro, si no tenemos oro, no tenemos vida, ¿no? Cantemos el oro porque de él se hacen las tiaras de los pontífices, es decir, con ese adorna a la gente muy importante, ¿no? Nada más. Las coronas de los reyes y los cetros imperiales. Cantemos el oro porque podemos ser unos perdidos. Y fíjense lo que nos está diciendo. Y así sucesivamente vamos a ver cómo el autor, como Rubén Darío, nos está haciendo una alegoría del oro, ¿no? Y al final termina como este poeta dice, bueno, ya terminé de alabar al oro y a estas dos personas que viven aquí en el oro. Y bueno, dice, bueno, ya saca su pan que traía en su bolsa de su pantalón y termina, y le da una mordida y termina regalándoselo a una vieja y que le estaba pidiendo limosna, ¿no? Y bueno, es un cuento, pareciera de hadas, porque está tan bien cuidado, su lenguaje es tan hermoso que diríamos, es un cuento para niños, pero no, tiene mucho trasfondo. Y vamos a responder también a esta pregunta. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Aquí es donde vamos a utilizar los recursos que les estaba mencionando, ¿no? Porque si es difícil o no es difícil, ¿no? Si es fácil de entender o no es fácil de entender. ¿Consideras que el lenguaje que utiliza el texto literario facilita o complica su comprensión? Recuerden que se utiliza o hace uso de la retórica, obviamente va a ser de difícil comprensión, ¿no? Por eso es que lo dificulta. De hecho, si se fijan ustedes en el lenguaje, utiliza un lenguaje muy retórico, ¿no? Y al inicio, aquel día un harapiento, con las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el onix y el pórfido. Imagínense, ya con eso les digo todo, que esas palabras tan rimbombantes, tan extrañas, que si no lo contextualizamos no la vamos a comprender, ¿no? De ahí que siempre empecemos a investigar sobre el autor y sobre esta obra, ¿no? Y ahí es aquí donde vamos a responder con base a ese conocimiento de los recursos. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Pues sí, porque ya vimos que hace uso de la retórica. ¿Por qué? Pues ya se los dije, ¿no? Y van a después de leer este cuento que se llama La canción de oro, vamos a leer El perro y el peregrino, que es una pequeña fábula muy bonita, está muy chiquitita, yo creo que en 3 minutos se la leen. Bebiendo un perro en un hilo, al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía el taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente, dañoso es beber y andar, pero es sano aguardar al que me claves el diente. Imagínense lo que nos está tratando de decir con esta fábula. Después de haberlo leído van a responder, en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras la trama, es decir, vamos aquí a contar la sucesión de hechos, qué sucedió al inicio, después en el desarrollo y cómo finaliza, y de la trama del texto como si lo estuvieran contando a un amigo familiar. Fíjate que yo estaba leyendo la fábula del perro y el cocodrilo y trata de esto, y ya le empiezan a contar, ¿no? Como si le estuvieran contando a un amigo, lo estuvieran platicando, ¿no? Y sí, ahora redacta el texto retomando los elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. Es aquí donde vamos a utilizar, y aquí nos dice claramente que debemos utilizar el lenguaje literario, ¿no? Como en el único recurso que venía el lenguaje connotativo, ¿no? Ese de corazón, mi vida, ese había una vez en un lugar muy lejano, y vamos a utilizar ese lenguaje connotativo, es decir, el uso de las figuras retóricas de ese lenguaje figurado, ¿no? Como si fuera un cuento. Ya cuando terminemos, aquí vamos a responder número 3. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Va a estar larguísimo, porque ya vimos que la forma
es la estructura de cómo lo vemos, ¿no? Si está en prosa, si está en verso y cuál es el género, ¿no? De esa solamente vamos a contestar 2, más los 6 de fondo, que es el tema, el argumento, las acciones, el tiempo, el lugar, los personajes. Esto lo vamos a poner aquí. Esta respuesta va a estar enorme, ¿no? Y número 4 y última, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario? En el cotidiano, que comúnmente lo estamos utilizando, o ese uso de la retórica, y vamos a justificar por qué nos gustó más el otro. Obviamente, pues todos van a decir que el literario, porque hace uso de ese lenguaje tan hermoso que es el literario, ¿no? Es decir, el uso de las figuras retóricas. Ya cuando terminen de realizarlo, sí les recomiendo que lean la rúbrica de evaluación, porque la rúbrica de evaluación es el parámetro con el que yo voy a calificar y es con lo que se va a calificar realmente su actividad integradora. Siempre vean y antes de hacer sus actividades, chequen la guía de la semana, porque la guía de la semana es un documento que los lleva de la mano y les indica cómo es que tienen que hacer su actividad integradora, ¿no? ¿Qué recursos deben de leer para poderla responder, ¿no? Y aquí nos menciona estos recursos para la actividad integradora 1, para la 2 solamente 1, y nos va diciendo hasta los pasos de lo que tenemos que hacer. También es que les recomiendo que antes de realizar su actividad, respondan, ya después de haber leído y estudiado los recursos, respondan las actividades formativas, porque las actividades formativas les van a dar idea de cómo realizar su actividad integradora. Así es que respóndalo antes de su actividad integradora. No se les olvide también la actividad socioemocional que van a trabajar con su tutora en este caso, que se llama Alejandra, y por qué tiene un valor del 5%. También hágale el cuestionario socioemocional, porque es parte de la actividad en la plataforma. No se les olvide estos 4 aspectos que son muy importantes. En esta semana en el foro vamos a estar trabajando con estas preguntas, ¿no? Comenten en el foro las impresiones que van dejando en ti los textos que leíste, cuáles te gustaron más, cuáles no te han gustado, qué te hicieron sentir, qué género te gustó más y qué textos se te complicó más. Puedes hacer preguntas sobre los temas y comprensión de los textos. Si ustedes llegan a tener alguna duda sobre un autor, oiga, nadie me puede explicar un poquito del contexto de Rubén Darío porque no lo entendí muy bien. Pues mira, Rubén Darío nace y es por eso que él escribe azul, porque, y que les vayan dando como pistas para, no la respuesta, sino les ayuden a comprender a nuestros autores para poder analizar al final de cuentas estos textos literarios, ¿no? Y si llegan a tener preguntas, me pueden mandar al mensajero o al correo electrónico, o de preferencia, que es lo mejor que pueden hacer, al foro Aprendiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes escriben en el foro Aprendiendo, ahí todos se dan cuenta de algo que no habían contemplado, por ejemplo, una actividad, o no habían visto algún detalle, que en el momento que alguien lo percibe, pues los otros se dan cuenta de la importancia que siempre escribamos nuestras dudas en el foro Aprendiendo, porque podemos ayudar a otras personas a poder realizar nuestra actividad integradora perfectamente bien. Y bueno, pues les doy las gracias. Esta fue nuestra primera sesión. Hasta ahorita yo el día de mañana, que es 20 de octubre, cierra nuestra votación de cuándo vamos a tener nuestras próximas sesiones síncronas. Está ganando los lunes a las 8 de la noche, así es que sigan votando. Es muy importante que hagan su votación para buscar el horario que mejor se adapte a ustedes para hacer las sesiones síncronas. Y pues nos vemos la próxima semana, alumnos. Espero que disfruten mucho de este módulo, porque es uno de los módulos más interesantes, es uno de los módulos que uno se apasiona, porque es la lectura, es la escritura, poder comprender lo que nuestros autores nos están diciendo. Así es que disfrútenlo y les deseo todo el éxito del mundo. Nos vemos la próxima semana y voy a dejar de grabar. Hasta luego, que tengan un excelente inicio de módulo.